Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva sesión de esta maravillosa mesa de innovación. Iniciamos hoy nuestra 15ª sesión. Es una etapa de nuestra ruta de innovación con invitados especiales que cada vez vamos avanzando en esa dotación de herramientas y oportunidades para afrontar los desafíos diarios de sus organizaciones. Gracias a cada uno de los que se conectan para transformar sus organizaciones y ampliar sus conocimientos, y a nuestro patrocinador muy especial, Avaya, que es asociado de Colhub, quien nos apoya hoy con su presencia para hacer posible este espacio de innovación. Recuerden que estos espacios son diseñados especialmente para ustedes y por eso agradecemos la adherencia que siempre tienen en esta mesa. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, uno de los cuales será nuestro speaker, directamente desde Amazon Web Service, la plataforma en la nube que ofrece más de 175 servicios integrales para centros de datos a nivel global. Tecnología que se ha venido gestando al interior de las organizaciones para desarrollar y ofrecer nuevos modelos de negocio. Y que en esta nueva realidad se hace vital conocer de cerca para saber qué están haciendo a nivel global importantes compañías para transformar sus organizaciones, sus negocios, sus actividades de cara, como ya lo decía, a la nueva realidad. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado muy especial del día de hoy, Roberto Erazo. Es Account Manager de Amazon Web Service, es ingeniero de sistemas, es desarrollador de negocios, con amplia experiencia y habilidad en la implementación exitosa de proyectos de tecnología de la información. Él ha trabajado para organizaciones como Microsoft, IBM y Simplifica. Entonces, pues, primero que todo, Roberto, mil y mil gracias por acompañarnos. Tenemos muchos asociados ansiosos de escucharte. Gracias, doctora Gloria, y muy buenas tardes para todos los asistentes. Para mí es un gusto poder presentarles y compartirles nuestra visión sobre especialmente este tema de los servicios asociados a toda su línea de negocios, ¿no? A la manera de extender créditos, a la manera de poder innovar de una manera distinta. Y como Gloria lo dijo, nosotros estamos proveyendo hoy en día más de 175, 180 servicios que nos permiten ser el socio adecuado para hacer múltiples proyectos de innovación. Algo que es muy, muy importante que queremos recalcar es que Amazon Web Services no solamente ya está en Colombia, sino que hace o genera una serie de acompañamientos que no solamente están enfocados como típicamente a veces nos encasillan en infraestructura como servicio en la nube, sino que somos responsables también de entregar servicios de valor para acelerar proyectos y aprovechar al máximo, sobre todo, pues la nube. El día de hoy quiero compartirles unos cortos pensamientos, slides y experiencias que hemos tenido especialmente para empresas del sector financiero, en donde no solamente atendemos las necesidades de la banca, digamos, tradicional, sino también, de hecho, tenemos una parte especial de Amazon que se enfoca en estas empresas como son parte de esta agremiación que se enfocan en una nueva manera de extender créditos y la manera de cómo lo podemos hacer con Amazon Web Services, ¿vale? Lo primero con lo que quiero arrancar es una frase, pues,
algo que nos trae la experiencia, y es que hoy en día las personas y los créditos modernos buscan tener o comienzan con técnicas innovadoras de datos y agilidad de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor de hoy ya no está acostumbrado o no quiere encontrar como parte de su oferta procesos largos, engorrosos, en donde la manera en la cual son evaluados simplemente se traduce a un score de crédito, ¿no? Un score crediticio, a estar en bases de datos, digamos, reputacionales de crédito, que es como típicamente los bancos atienden esta población. Y es que existe una gran área de oportunidad, de hecho, global, que se hablan de billones de dólares para personas que no necesariamente están bancarizadas y que están buscando nuevas formas de adquirir productos y servicios a través de créditos de una manera moderna. Entonces, básicamente los clientes de hoy en día, ¿qué quieren? Alta velocidad y poco esfuerzo para la aprobación de un crédito. Entonces, hoy en día, digamos, parte de los retos que ustedes tienen al frente es balancear las expectativas de un cliente versus sus deberes como compañía. Entonces, como parte de la expectativa de un cliente está tener bajo esfuerzo en aprobación de créditos, un corto tiempo para el procesamiento de los datos y tener una experiencia de alta calidad. Hoy en día, si ustedes se fijan, la manera de ofrecer nuevos productos digitales, especialmente en área financiera, pues habilita maneras más rápidas de adquirir clientes, sin embargo los exponen a algo que es típico en cualquier empresa que quiera hacer este tema de servicios digitales, ¿no? Y es que no hay fidelidad por el lado de los clientes. Los clientes están a un clic o a un tap de pantalla de cambiar de una aplicación a otra, de cambiar de entidad, y no importa los esfuerzos que hagan, si no están sorprendiendo constantemente a los clientes digitalmente, va a ser muy fácil que se vayan a otras aplicaciones que ofrezcan un proceso más corto, que ofrezcan una manera, digamos, más ágil de habilitar productos y servicios. Por otra parte, los retos de las compañías hoy en día es analizar grandes fuentes de datos, eso en un corto tiempo, como lo exigen los clientes, prevenir fraudes, porque pues hoy en día al incluir estas nuevas maneras, quizás hay también nuevas maneras de tener fraude, de poder tratar de engañar el sistema o un modelo de riesgo que puedan tener. Proteger la data hoy en día es el activo más valioso, lo llaman el nuevo petróleo. Luego es muy importante proteger los datos tanto financieros como sociales, ¿no? Hoy en día, digamos que muchas compañías fintech o compañías que están innovando en procesos ya no están basando sus análisis en un score crediticio, porque pues normalmente son empresas que no tienen, perdón, no empresas, sino personas que no necesariamente estén bancarizadas o estén en un sistema tradicional de crédito, sino que empiezan a evaluar nuevas, digamos, variables para poder ofrecer este tema, y en la medida en que más datos se capturan, pues más responsabilidad sobre los datos tiene que haber. Aquí también se expone o parte de la información que se tiene que analizar no es solamente data estructurada, es decir, no es solamente los datos que provienen de sistemas, que son datos, digamos, parametrizables, que tienen un tipo definido y empiezan a jugar con esos datos, sino también los no estructurados. ¿Qué son los no estructurados? Imágenes, videos, audios, son datos que, que pueden contener mucha información y al no estar estructurados o se obvian o se pueden empezar mejor dicho, podemos empezar a perder información por no tener esa capacidad de procesar la data tanto estructurada como no estructurada y hacerlo de la manera pues eficiente, sofisticada, etcétera. Y hay una tendencia y es reducir esa referencia manual, ¿no? El referido. Cuando un cliente se refiere a otros clientes, eso es una manera, digamos, en donde no podemos controlar la calidad. Hay una tendencia en que las personas que se refieren quizás
terminen adquiriendo el producto, como hay otras en donde definitivamente pues, se vuelve esto una pérdida de tiempo. En general, el 84% de los clientes creen que sus entidades deben usar tecnología moderna para calificar su solvencia, es decir, que no sean, digamos, evaluados por los sistemas, digamos, típicos de evaluación de solvencia, sino que puedan usar tecnologías que realmente permitan no solamente agilizar el proceso, sino evaluar otros criterios. Dicho esto, digamos que la manera más efectiva de suscribir un crédito, es decir, entre menos tiempo tengan ustedes que invertir en generar un crédito, tanto en procesamiento de datos, tanto en el papeleo, en la cantidad de procesos que se llevan a cabo, pues más rentable es dar un crédito, ¿no? Si ustedes se imaginan, todos quisieran tener quizás métodos en los cuales generar un crédito sea cuestión de minutos y eso les va a dar pues más rentabilidad al asumir el crédito. Obviamente cuando el crédito es rentable tanto desde el punto de vista del proceso interno que se da para lograrlo, como también de la asertividad del método o los modelos de riesgo que se apliquen ahí. Por eso, este mercado que está desatendido por parte de los bancos, o sea, esta población no bancarizada, como clientes existentes de bancos que buscan rápidas decisiones, pues son ingresos que están en juego y no solamente estamos hablando de competidores locales. Hoy en día, el mundo digital abrió las puertas a múltiples jugadores que pueden entrar de manera muy rápida al mercado si son avalados por los entes regulados o los entes regulatorios, pero que ya tienen ofertas digitales muy fuertes que han dado pues muy buen resultado, ¿no? Y ahora vamos a ver unos casos bien interesantes que si bien son globales, no están a la vuelta de la esquina para que entren en Colombia. Hoy en día, digamos que, como les mencioné, los bancos han estimado y los bancos también están empezando a tratar de estar en este mundo de capturar clientes que no sean bancarizados para ofrecer productos rápidos. Lo ven con aplicaciones que los mismos bancos sacan a la luz para capturar este mercado. Y ellos estiman o se estiman que hay más o menos 380 billones de dólares de nuevas ganancias globales solamente para esas nuevas formas de adquisición de productos y servicios para esta población. Ese es un estudio hecho por Accenture a nivel global en donde aseguran eso. Este es un dato pues muy de Estados Unidos, sin embargo no creo que esté lejos de esto y dice que el 71% de las personas hoy en día compartirían más datos personales con una entidad si eso los llevara a una decisión más justa de assessment o de evaluación de solvencia. Con lo cual, pues es más información que pueden tener de datos, es mayor responsabilidad también para las entidades, pero sin duda son variables que van a empezar a jugar un papel distinto en la calificación de una persona, no solamente un score crediticio. El 59% de la generación X y los millennials dicen que han sido, digamos, víctimas de los puntajes crediticios y eso les ha evitado adquirir productos y servicios, con lo cual ellos pues son una población también muy apropiada o muy, digamos, es un grupo muy interesante para atacar en cuanto a nuevos servicios que se están buscando. Es la carne viva de las oportunidades. Y también un estudio reciente muestra cómo los datos alternativos para predecir tasas de incumplimiento, por ejemplo, evaluando qué tanto una persona está en línea o evaluando otros puntos de análisis, dan el mismo resultado de asertividad si una persona va a responder o no va a responder por un crédito, ¿no? Ya hay varios ejemplos en Latinoamérica, de hecho, de compañías que ya están usando estos datos para hacer predicción o análisis de solvencia de una persona, de qué tanto va a responder para créditos de bajo valor o de alto valor, ¿no? Entonces, es bien interesante
cómo estas nuevas formas y los nuevos análisis de datos hacen que eso ocurra. Sin embargo, pues los retos que tenemos hoy en día, digamos en Colombia, se van en dos lados, ¿no? Uno es la innovación. ¿Qué tan rápido puedo reaccionar a sacar productos digitales? ¿Qué tan rápido puedo reaccionar ante un proyecto o un producto fallido, entre comillas? ¿Qué tan rápido puedo hacer ese pivoting de ese producto y puedo llegar a nuevos productos, a nuevos mercados, a una nueva necesidad, escuchando mucho al cliente y diciendo, oiga, este producto no dio resultado, pero si yo hago estos cambios, no pido estos papeles o solamente le pido, no sé, la foto a la persona con una foto de su cédula, puedo empezar a indagar una serie de cosas, va a hacer que el juego de innovación sea lo que retenga al cliente, ¿no? Y por otro lado, un procesamiento intensivo de datos requiere minimizar esa carga operativa. Es decir, si hoy en día las compañías que están dentro de esta mesa de innovación y en general en la asociación realmente tienen tecnologías legadas o siguen comprando servidores o peor aún están en data centers, pues eso hace que tengamos una alta carga operativa, a pesar de que algunas cargas de tecnología o alguna responsabilidad de tecnología se vaya a un tercero, al final del día siguen siendo máquinas y no están aprovechando el valor de nube. Y esa capacidad que también tienen que tener de procesar altísimos volúmenes de datos, ¿no? Hoy en día existe algo que se llama la explosión de la data y esto cada vez está creciendo y creciendo y eso hace que pues cada vez sea más difícil llegar a ese procesamiento óptimo en cortos tiempos. Sin embargo, también tenemos regulaciones, tenemos sistemas legados, hay información en silos, es decir, sus aplicaciones tienen unos datos, pero quizás un sistema tradicional tiene otros y quizás las redes sociales manejan los datos de otra manera y eso hace que no tengamos al final una sola fuente de información o que podamos resumir todo en, por ejemplo, algo que son data lakes o lagos de datos que permiten hacer ya un análisis muy interesante de información. Y la misma competencia, pues es un reto para la misma industria. Es decir, entre ustedes compiten, hay competidores externos que están tratando de entrar al país y ese tipo de cosas hace que pues esto sea muy difícil de llegar. Y ahí es donde nosotros entramos. La data, la analítica, machine learning proporcionan la base de la innovación en esta industria. Nosotros habilitamos a las compañías para acelerar ese proceso. Muchas veces cuando uno habla de inteligencia artificial y machine learning se imagina gente que está inalcanzable desde el punto de vista salarial, que se tiene que invertir demasiado en pruebas de concepto y la verdad es que hay más mitos que realidades en esto. Ya hay servicios hoy en día disponibles dentro de los que la doctora Gloria ha mencionado, más de los 180 servicios. Hay un grupo de servicios de inteligencia artificial, machine learning, listos para ser ejecutados, para escalar de manera efectiva. Ustedes están en un negocio en donde rápidamente pueden escalar a muchos clientes o bajar esa cantidad de clientes o subir la cantidad de data que tienen que analizar. Y esa flexibilidad solo se las da escenarios de nube. Entonces, la nube es una manera de escalar de manera efectiva, de tener estos picos de uso y bajar otra vez a lo que usen y no tener que comprometerse a contratos de años para hacer esto. Administrar los datos y analizarlos es algo que es muy importante en esta industria porque toda esa capacidad de poder entregar mayores productos de manera innovadora se basa mucho en la data que analizan y en la data que vuelven un input para sus mismos procesos. Escuchar al cliente es parte de lo que Amazon, por ejemplo, le ha dado su clave del éxito ha sido escuchar al cliente. Nosotros es nuestro ADN, es la cultura de innovación nuestra, está enfocada 100% en el cliente. Y como dice Jeff Bezos, nuestro fundador, queremos ser la compañía más centrada en el cliente en el mundo. Y eso es parte de lo que también nuestros clientes
gozan al estar con nosotros, por ejemplo, de poder tener esa cultura como parte de su ADN también. Y predecir la solvencia, por ejemplo, usando Machine Learning, que parece algo que en teoría podría llegarse a pensar como un proyecto de años, algo difícil de lograr, pues ya es posible hoy en día usando servicios que permiten crear ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente lo que queremos con esto es determinar o ayudarlos a ajustar su propio análisis de riesgo para que puedan acceder rápidamente a más fuentes de información, procesar muy rápidamente los datos y usar lógicas de negocio para crear esa oferta y decisiones de crédito y entrar en un proceso de mejoramiento continuo. O sea, esto nunca para, nunca acaba, cada vez hay más datos disponibles. Es impresionante la manera en cómo nosotros hemos visto casos en donde, y ahora se los voy a presentar uno de ellos, donde se analizan por cada persona al menos 12,000 puntos de datos para poder decir si una persona es solvente o no es solvente. Entonces, eso definitivamente ya se hace con grandes volúmenes de capacidad de cómputo y con temas que permitan innovar de manera rápida. Así es como les presento estos 4 casos, compañías de pago y crédito a nivel global que están usando nuevos tipos de datos, series de datos, lagos de datos o data lakes, machine learning para tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, Affirm, que es una firma en Estados Unidos. Todo esto hay casos de videos que muestran el caso, pero están usando machine learning y fuentes de datos alternativos para procesar datos a escala y ofrecer el crédito correcto, o sea, el producto de crédito correcto al cliente correcto. Entonces, con esto que están haciendo, están llegando al público indicado con créditos puntuales y asegurando decisiones sobre factores distintos a lo tradicional, ¿no? Que es el puntaje crediticio. Entonces, eso hace que esta firma pues, pueda crecer de manera rápida y haga análisis de datos a escala de manera muy rápida. Lendo es otra compañía que construyó toda su infraestructura en Amazon Web Services y eso le da flexibilidad para hacer escala y predecir solvencia. ¿Qué es la escala acá? Es simplemente la capacidad de crecer, por ejemplo, en capacidad de cómputo. Si, por ejemplo, ustedes dicen, oiga, firmé, no sé, un acuerdo con una universidad que tiene miles de sedes en el país para dar créditos a estudiantes, bueno, procesar esa cantidad de data y empezar a saber de todo el universo de estudiantes cuáles son los que potencialmente pueden ser clientes, pues requiere de una gran escala de procesamiento y eso también solamente lo da la nube. Y puede que ese nivel de escala lo necesiten solo al principio. Y eso es lo bonito de la nube en ese sentido. Esta es la compañía que justo analiza más de 12,000 puntos de datos por persona para poder entregar un análisis un poco más claro. Finaxel es una compañía que también aprovecha AWS y se enfoca en esta población que les dije que es supremamente deseable en el sudeste asiático, usando un servicio que se llama Amazon Kinesis y AWS Lambda para tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué es lo que hacen estos servicios? Básicamente, información en tiempo real que va llegando de la persona es lo que van tomando para tomar decisiones de manera rápida. Tener ese procesamiento con, por ejemplo, estrategias de cómputo tradicional es bastante difícil, por no decir que imposible. Y para eso es que estamos también para apoyarlos en esto. Y hay otra historia interesante que se llama SeedMoney, que desarrolló su propio lago de datos. ¿Qué es un lago de datos? Reunir fuentes de información, o sea, cuando uno detecta esos hilos de información, poder centralizarlos en un solo repositorio, hacer transformaciones y crear una estrategia en donde la data se use para darles insights. Los insights son ya realmente información que les permite a ustedes tomar decisiones. Cuándo ofrecer una campaña, por qué canal ofrecerla, a qué hora un consumidor es un poco más propenso a recibir cierta información y se coordinan estrategias de marketing muy, muy eficientes basado en la información y en el mismo comportamiento de consumo de las personas, ¿no? Ofrecer venta cruzada, por ejemplo, para lograr que el cliente consuma más
No sé si han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de Amazon.com, ¿no? En la aplicación, en donde tienen una sola experiencia independiente del dispositivo, o sea, toman su celular para hacer una compra, después entran al sitio web y su carrito de compras tiene la información como ustedes la dejaron, que eso son estrategias de omnicanalidad, pero además cuando toman un producto, hay unas recomendaciones basadas en comportamiento de consumo, no en una relación de productos. Y eso es algo que es muy, muy interesante. Entonces, pueda que ustedes, no sé, estén ofreciendo créditos para que un pelado estudie, pero esa persona también quizás por sus redes sociales hace ciclomontañismo, hace deportes de alto riesgo, y por ahí ustedes también en alianza con algún servicio de aseguramiento aseguran a la persona, le ofrecen un seguro para la bicicleta. Y son cosas que no se detectan la primera vez, no se detectan solo en la cédula, con el score crediticio, sino también con otra información que requiere ser analizada. Dicho esto, pues obviamente esto ya son temas técnicos y no quiero que sea así, pero hay servicios para todo. O sea, no solamente somos cómputo en la nube y storage, sino una serie de servicios que realmente aceleran procesos. Hay servicios que se cobran por segundo procesado, por ejemplo. Y ese tipo de cosas son, digamos, interesantes, son cosas que no se entiende. Esta es una compañía en donde cree que los clientes, muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo hago para firmar un contrato con Amazon? Y acá les decimos, no hay contratos. Porque aquí de lo que se trata es de probar, hacer pruebas rápidas, poder tener rápidamente una sensación si esto funciona o no funciona con la estrategia tanto de mercadeo correcta como el desarrollo de producto como tal. Y como mencionaba la doctora Gloria, pues hoy en día sí tenemos más de 180 servicios. Si no ven bien los servicios es parte de la intención. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente nos conocen por un pequeño grupo de servicios. Si están viendo la pantalla, de pronto estoy aquí haciendo, esto es lo que típicamente o originalmente conocen de Amazon Web Services, pero realmente tenemos una serie de cantidad de información, blockchain, machine learning, IoT, que permite que las compañías se centren en lo importante, que es innovar en su negocio, sacar nuevos productos digitales, analizar más información. ¿Con qué lo hagan? Ya es un problema menos en el cual pues pensar, porque nosotros estamos disponiendo una serie de servicios que realmente hacen eso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Antes de, digamos, finalizar un poco, quiero dejarles esta reflexión que es de nuestro fundador Jeff Bezos. Dice, en Amazon tuvimos 3 grandes ideas a las que nos hemos apegado durante más de 20 años. Y ellas son la razón de nuestro éxito. Poner al cliente primero, inventar y ser pacientes. Ese es como el mantra de esta compañía y es lo que invitamos a los clientes a hacer. Aceleramos muchísimo el tiempo en el cual muchos de estos productos se inventan, lo que les digo, se hace pivoting de las ideas, se requiere de una serie del ADN de la compañía también para hacerlo. No es solo tecnología, casi que el 90% del éxito de esto radica en la cultura también de la organización. Y esta es una invitación a querer adoptar estas prácticas. Nosotros les ayudamos a hacer eso también. Podemos contarles cómo hacemos nuestra cultura de innovación en Amazon Web Services y cómo llevarlo a cabo en las compañías. Antes de dejarlos, pues me gustaría invitarlos a decir cuándo quieren empezar, ¿no? O sea, cuándo quisieran tener este primer vistazo o ver de qué manera los podemos ayudar. Ya apuesto que hay compañías acá que ya hemos atendido, en donde hemos hecho cosas interesantes. Tenemos una comunidad de partner inmensa que ayuda muchísimo también a hacer las cosas de una manera local, a entender el contexto local. Antes de que se me pase,
por si una de las dudas, mitos o temas que siempre están en el aire, ¿no? De decir, no, es que yo no me puedo ir a la nube porque la super me regula. Ya regulaciones en el país están ok, nosotros ya pasamos esas regulaciones, tenemos adendos que les ayudan a ustedes a estar compliance con ese tipo de cosas, entonces nada más es que se acerquen y que quieran obtener esta ayuda de nuestra parte. Doctora Gloria, Edwin, no sé, para mí es digamos, es mi último slide. Les voy a dejar aquí quizás perdón, voy a irme por acá. Ya. El primer slide, este código QR tiene mis datos de contacto si lo requieren. Y nada, no sé si hay espacio para preguntas o algo que quieran debatir. Sí, sí, sí. Roberto, primero, pues muchas gracias por darnos esa pequeña introducción sobre todo este tema de ecosistema de servicios para apalancar la tecnología de nuestros negocios. Y bueno, vamos ahora a entrar a la segunda parte de esta mesa en donde queremos donde la idea es que tengamos una discusión abierta y relajada sobre, obviamente, el impacto directo que hay para el sector del crédito y la cobranza, para que hablemos de temas de pandemia, problemas de escalabilidad, temas de tratamientos de datos, etcétera. Entonces, quiero invitar a todos los participantes de la mesa para que porfa hacen la mano, si quieren hacerle preguntas directamente a Roberto, si quieren dejar sus comentarios para esta sesión de micrófono abierto. Entonces, para arrancar, primero tenemos una pregunta de Gloria Ureña precisamente para arrancar. Y en eso, en tu día a día, Roberto, ¿qué casos han visto puede ser de sus clientes o de no clientes, de ejemplos de medición de solvencia con Machine Learning para decisiones rápidas en procesos masivos de recuperación de cartera? Teniendo en cuenta que aquí tenemos un gran porcentaje de empresas que no solamente están en el proceso de originación de crédito y gestión de cartera, sino también en la recuperación de esa cartera. ¿Qué nos puedes contar alrededor de eso para iniciar? Vale, gracias. Un poco lo mencionaba en la conversación y se trata mucho de análisis de datos, ¿no? Obviamente para temas de recuperación de cartera, buena parte de lo que hace sentido es, uno, revisar el proceso, o sea, hacer una retroalimentación del mismo proceso, el cual otorgó créditos a personas que quizás no necesariamente estaban bien calificadas. Y eso conlleva a ajustar modelos. Ajustar modelos digamos, de la manera tradicional o con un poder de cómputo, digámoslo así, lo voy a llevar un poco al plano tecnológico primero, es supremamente difícil y costoso, ¿no? O sea, primero porque a veces las empresas, por ahorrar en lo que es su negocio o el corazón de su negocio, usan aproximaciones que no permiten innovar rápidamente en los productos, no permiten hacer modificaciones de manera rápida en el análisis de riesgo, o descubren que cuando están haciendo esa recuperación de cartera, habían otras variables que quizás empiezan a ser una tendencia. El problema radica también en que no estamos haciendo retroalimentación al modelo de riesgo y eso hace que pues sigamos fallando o veamos esto como casos aislados. Cuando no empezamos a analizar nuestros propios datos, a hacer proyecciones de esos datos, a tomar insights de decir qué hizo que esa persona deje de pagar, cuáles fueron los factores internos o externos que pudieron llevarlo a cabo y ver cómo esa nueva información puede ser metida dentro del modelo para poder tener ese tema. De hecho, un poco en un caso que, digamos, no puedo mencionar porque no es público, pero pasó en Latinoamérica y es que empezaron a analizar redes sociales como parte de su proceso y empezaron a determinar ciertos comportamientos basados en las fallas, es decir, en la misma gente que no pagó sus créditos, que no pagó su compromiso, empezaron a ver una tendencia en su comportamiento de redes sociales que hizo
que metan esto dentro del modelo y que puedan ser un poco, aplicar un filtro y lograr bajar esa tasa de recuperación de cartera a cifras casi que de un dígito porcentual. Súper, Roberto, muchas gracias. Hagamos un análisis por tipos de empresas. Normalmente, aunque aquí hay entidades bastante avanzadas en transformación digital, tienen digitalizados muchísimas etapas de su operación. Yo quiero que arranquemos pensando en aquellas empresas que sí están un poco más rezagadas, que están en una etapa más temprana, en donde todavía tienen legacy systems, como tú los mencionabas. Sus arquitecturas todavía funcionan por silos, son interoperables, y en este momento donde se requiere mayor escala, ¿cuáles son esas recomendaciones o tips que tú darías para que esas empresas rápidamente empiecen a tener bodegas de datos enormes, a tener data warehouse enormes, servidores y luego lanzarse oficialmente a la nube y empezar a correr procesos de machine learning e inteligencia artificial? ¿Cuál crees que debería ser ese checklist que tienen que hacer esas empresas para hacer ese proceso de migración? Que además es un tema cultural también. ¿Cuál es ese viaje que le recomiendas para que arranquen ese tipo de empresas? Tener una respuesta general para eso es peligroso. Entonces siempre va a ser lo que dicen acá en Colombia, la respuesta del ingeniero, ¿no? Depende. Y depende por varias razones. No todos los sistemas legados son fáciles de migrar, eso es una realidad. O incluso a veces las empresas han hecho ya una inversión en donde les duele soltar esa inversión, sea la razón por la que sea que hayan tomado esa decisión, les cuesta un poco salir de ese modelo. Sin embargo, hay varios casos de éxito, se puede decir. Nosotros tenemos una manera en la cual es una metodología, se llama el Cloud Adoption Framework, el cual permite primero trabajar en establecer algo que son fundaciones. ¿Qué son las fundaciones? Son cosas que no necesariamente están en el ámbito tecnológico, están en el ámbito legal, compras, la cultura de la compañía, planes de contingencia, etcétera. Son cosas que no necesariamente dependen solamente del departamento de tecnología, sino cómo la empresa empieza a entender que la nube pues, funciona distinto. Se construyen esas fundaciones y una vez construidas las fundaciones se empiezan ya a hacer migraciones, ¿no? O sea, migraciones que inicialmente para no, digamos, ser muy disruptivo en lo que pase con la nube o con sus sistemas es un lift and shift, es decir, como tienen hoy en día su operación, la pasamos a la nube y en ese momento empezamos a hacer planes de modernización sobre eso. Suele ser una estrategia que da resultado porque lo primero que hace es que baja deuda técnica, permite hacer unos análisis incluso de costos de licenciamiento. Quizás algunas empresas no lo ven todavía, pero asumen que lo que pagan de luz es lo que es lo que hay que pagar. Y no necesariamente, o sea, en un análisis a veces de mantener un data center prendido 7x24 los 365 días a la semana, no solamente hay gente atendiendo eso, así es operaciones tercerizadas. Hay también costos de energía, costos de refrigeración que también radican en energía, sin mencionar los efectos que eso tiene para el planeta. Y muchos dicen, no, es que yo solo tengo en un data center. Simplemente estás trasladando el problema a otra entidad y por eso es que la invitación acá no es solamente hacer eso. Ahora, como te digo, las migraciones son a veces distintas en cada caso y otra aproximación que suele tener sentido es déjeme como estoy y empecemos a hacer nuevos productos en nube. Entonces, nuevos productos en nube es tomar la data, pasarla a un lago de datos en donde va a ser más costo efectivo construir ese lago de datos, empezar a meter más información y empiezan a decir o a darse cuenta de que con un, digamos, mínimo producto viable, empiezan a tener mejores resultados de data y de insights. Y eso hace que potencialmente o en el tiempo vayan
apagando ciertos sistemas o vayan viendo cómo empiezan a hacer la migración de una manera paulatina en lugar de empezar a hacer todo de una sola vez. Entonces, hay muchas aproximaciones. Nuestra filosofía siempre es que la nube se adopta, no se compra. Y hay que hacer un trabajo también de convencer poco a poco con hechos demostrables y que traigan valor que ese tipo de aproximaciones o la aproximación nuestra de nube es, digamos, exitosa en su propio modelo de negocio. Listo, Roberto. Tengo otra pregunta para ti y es, listo, nos subimos a la nube y hacemos todo el proceso migratorio y empezamos a hacer todo el proceso de tratamiento de datos. Este sector tiene una responsabilidad grande al ser custodios de información financiera, información de los clientes, para hacer todo el proceso de gestión, de contacto, de cobranza, etcétera. Entonces, ahí quería preguntarte a ti, bueno, ¿y qué pasa con los nuevos estándares de seguridad y cumplimiento? Tocaste ahorita el tema de la regulación. Si nos puedes ampliar en ese caso, hoy finalmente, ¿cómo nos estamos protegiendo y finalmente cómo estamos generando confianza al mercado, a la industria, al gobierno, etcétera, sobre el tratamiento de esos datos que pueden estar viajando sobre este tipo de infraestructuras o tecnologías? Teniendo en cuenta que por aquí está pasando información sensible de los clientes y donde nosotros como agentes de cobranza, que es finalmente el que está al frente de la experiencia, ahí tú, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos darías? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta? Y también qué malas prácticas hay que evitar. Vale, ahí tocaron varios puntos en la pregunta y es necesario, digamos, abordarlos todos. El primero es, Amazon Web Services, digamos, atiende a millones de clientes a nivel global. Eso hace que nuestra responsabilidad con la seguridad de la nube sea prioridad cero en nuestra compañía. Tenemos miles de sellos, digamos, estamos verificados por ISO, firma, bueno, una serie de regulaciones y somos compliance con GDPR, con un montón de temas que aplican no solamente acá en el país, sino a nivel global. Tenemos, digamos, los más altos estándares de calidad en ese sentido. Entonces, estamos hablando de la seguridad de la nube como tal. Ahora, la seguridad en la nube, que es, eso entra en algo que nosotros denominamos el esquema de responsabilidad compartido, un modelo de responsabilidad compartido. Cuando los clientes se suben a nuestra nube en servicios, hay un pedazo en donde nosotros somos responsables de la seguridad de los servicios de la nube. Sin embargo, hay un pedazo también que es la responsabilidad de ese uso de los servicios, de que no, que salvo las miles de recomendaciones que hacemos, insistan, por ejemplo, en dejar puertos abiertos, en exponer información intencional o no intencional. Son temas que son importantes y por eso nuestros componentes de adopción siempre van con educación. Es decir, parte de lo que hacemos en ese proceso no es solamente llevar tecnología y ser un proveedor tecnológico, sino un socio estratégico con las compañías que están con nosotros. Entonces, al dejar esto claro, lo que sucede siempre es que apoyados ya sea con la misma fuerza interna técnica del cliente o bien apoyados en socios o en partners de Amazon Web Services que están certificados para dejar esto de una manera, digamos, confiable, sin problemas de exposición de información y sin problemas de ese tipo, pues son temas que nos permiten asegurar y también educar al cliente en ese sentido. Entonces, el modelo de responsabilidad compartida es algo que es público. Ustedes pueden buscar Amazon Web Services, modelo de responsabilidad compartida, como para andar un poco más en el tema, pero es algo que es sin duda una preocupación que atacamos desde el principio, mostrando claramente cómo nosotros podemos hacer esto en conjunto y qué parte podemos, digamos, educar o proveer herramientas para que esto pues no suceda. Y finalmente,
en el contexto de cada país, las regulaciones a veces no son solamente desde el punto de vista de cómo estén las cosas en la nube técnicamente, sino también de algunos temas que se tienen que cumplir por cada país. Y hay un sitio, de hecho, que se llama atlas.aws, en donde ustedes pueden ver qué regulaciones aplican a este sector y cómo ya solventamos y respondemos cada una de las objeciones de este tema. Gracias, Roberto. Te tengo otra pregunta que me lanza Sonia Moreno y es la analítica de datos en tiempos de COVID-19. Incorporar esta variable en el COVID-19, ¿tú crees que hay nuevas variables, nuevas fuentes de información alternativa o no estructurada que se pueden tener en cuenta y que sean confiables para aprovechar ahorita en esta época? Pues yo creo que la oportunidad de tener productos digitales, especialmente en el sector, han hecho evidente que un efecto que nadie esperaba, como una pandemia, obliga a las personas, por ejemplo, a no salir y acercarse o a tener recepción de datos de una manera distinta o a poder empezar a evaluar ciertos criterios de confiabilidad de data bajo modelos o bajo alternativas de captura de información o de temas de originación o incluso del tema de pagos, ¿no? De saber si una persona se afectó o no se afectó por el COVID, si te va a pagar o no, si le vas a dar refinanciación o no. Entonces, sin duda, muchas de las cosas que nombré quizás se hacían de una manera tradicional, en donde un cliente de pronto se acercaba a decir que quedó desempleado o de pronto la adquisición de las personas muchas veces se confunde la digitalización de información con procesos innovadores de captura, ¿no? Entonces, hay clientes que me dicen, no, pues yo tengo un sistema, mis agentes tienen tablets y hacen la reunión y meten todo de una vez en el sistema. Eso es digitalizar. Igual una persona siempre tiene que estar detrás haciendo evaluación de la información, verificar si la cédula es la cédula y si no es una cédula falsa. Nos pasaba, por ejemplo, cuando fue un auge de migración de personas de Venezuela, por ejemplo, acá, de saber si los permisos de trabajo estaban bien o no. O sea, eso ha generado y todas las crisis generan nuevas restricciones, pero también hay métodos en los cuales con servicios también de inteligencia artificial, machine learning, se permite cambiar la manera de algunos procesos en donde al final del día pues vamos a tener una mejor interacción. Ahora, dicho eso, desde el punto de vista de adquisición o generación de nuevos productos, vámonos a la atención al cliente. La atención al cliente a veces estaba centralizada en un data center, donde dentro de un call center, en donde las personas o los agentes tenían que ir y tú pagabas por minuto, etcétera. Y hoy en día hay call centers, pues para empezar el customer service es nuestro de Amazon.com, que hay aquí una sede en Colombia y etcétera, pues ha visto cómo el teletrabajo pues ha hecho realidad a través de tecnología que la persona, igual como puede estar en un sitio en donde tiene su pantalla, cámara, micrófono, estación de teléfono, etcétera, empezamos a virtualizar todo esto y empezamos a ver a veces cómo los procesos de auditoría, por ejemplo, de calidad de ese call center bajo una oficina se hacían a dedo, o se llamaban aleatoriamente a 5 o 10 agentes, se revisaban sus grabaciones. Y hoy en día hemos innovado en eso, por ejemplo, tener machine learning detrás, haciendo análisis de sentimiento de las personas, ¿no? Entonces, ese proceso innovador, digámoslo así, hace que en tiempos de pandemia se piense en nuevos modelos para precisamente atacar estos servicios tradicionales. Roberto, pero entonces ahí yo te lanzo una pregunta y es que, claro, durante los últimos años en todo este discurso de transformación digital nos han hablado precisamente de desarrollar canales digitales, automatizar el contacto con el cliente, tener todas estas variables para poder hacer una gestión mucho más eficiente del cliente, pero en el negocio de la cobranza, y aquí por favor me dan sus comentarios si estoy equivocado o no, pues al final uno poniéndose del lado del cliente,
sea para no solamente un proceso de una negociación o simplemente un soporte por algún servicio. Aquí estuvo pues Alejo, el VP de Rappi de Inteligencia Artificial, y nos contaba que al final el cliente, por más chatbots, por más RPAs que hayan, por más tecnologías de automatización de contacto hayan, pues si uno tiene un inconveniente y a pesar de tener el mejor centro de soporte y tener todas las soluciones plasmadas, siempre se va a ir a la última en la aplicación de Rappi, por ejemplo, y hablar con un asesor. Sí. Entonces, ¿hasta dónde crees que debería ser esa combinación entre todas estas tecnologías para tener una gestión mucho más automatizada de ese contacto, a tener también un modelo asistido que uno como cliente también quisiera tener? Ahí tú que, de todo esto que todos los clientes que ustedes manejan ahí, ¿tú qué nos cuentas? A ver, sin duda el face to face, el tener una persona al otro lado que entienda cuál es tu frustración, se hace necesario porque a veces, y también es culpa de la tecnología y de su avance, ¿no? Los chatbots estuvieron en furor hace mucho tiempo, hoy en día siguen estando en furor o incluso son odiados, por lastimosamente algunas malas implementaciones o incluso que la misma tecnología no había avanzado hoy en día a tener procesamiento de lenguaje natural como lo tenemos, ¿sí? Sin embargo, no estamos diciendo que o sea, no tener personas va a resolver el problema. Tenerlas de una manera inteligente, en donde cuando la persona te conteste, a pesar de que en el chat, en 4 agentes anteriores, les dijiste cuál es tu cédula, tu teléfono, etcétera, y te lo vuelven a pedir, independiente de que sea una persona, hace que tú digas, el servicio es pésimo. O sea, ya llegas a la 4ª persona, que es la que en teoría te va a resolver el problema, y sientes que te atendieron mal. No importa si la duda la fueron canalizando poco a poco y no entendieron bien cuando escribieron este tema, pero yo creo que es un tema, como te digo, de cultura. Uno de innovar en la misma tecnología que se tiene, es decir, el chatbot no va a ser el único medio PQRS que tengamos, pero hoy en día tenemos PQRS mucho más inteligentes que preguntas preseteadas con respuestas, en donde si le preguntaste distinto y no tenían esa variable de pregunta, pues ya de una vez te dice, lo voy a contactar con la gente, cuando de pronto la respuesta sí está en una base de conocimiento. Y también la incapacidad de algunos medios de este tipo de no poder aprender con el proceso, ¿no? Y ahí es donde radica realmente Machine Learning, realmente inteligencia artificial, que no es un chatbot puro y duro, es decir, no es un agente que simplemente bajo una pregunta contesta, sino que realmente empieza a entender lo que le dice la gente. Entonces, y en esto, pues tenemos ejemplos, por ejemplo, con el mismo Alexa. No sé si han vivido esa experiencia en donde cada vez es más cercana la interacción. Yo tengo uno con mi hija y mi hija ya pone música, le pide un cuento, y no habla bien. Es decir, el sistema empieza a reconocer cuando quiere decir Madagascar, por ejemplo, que es una canción que le gusta, cómo la pronuncia ella y le entiende y va. Entonces es un poco, parece muy avanzado, pero ya es tecnología que está en las manos de la gente, simplemente que no la están usando para negocio. Y en eso, a propósito de este tema de experiencia de usuario, en la parte de cobranza específica, ahí tú qué nuevas tecnologías has visto o recomiendas que están en un horizonte cercano y que pueden generar valor para cambiar la forma en cómo se hace el proceso de cobro. Hablaste de Alexa, aquí Freddy nos cuenta realidad aumentada. ¿Qué has visto en este entorno tecnológico de tecnologías emergentes que pueden ser aplicables al negocio en el futuro cercano? Pues hemos visto, de hecho, experiencias interesantes, no precisamente en cobranza, pero por ejemplo en temas de inversión. Entonces, y ese sí es un caso que puedo nombrar, Fidelity, hizo un entorno completo de realidad virtual y realidad aumentada para hacer un análisis de stock y aconsejarle a una persona que invierta en X o Y cosas, a través de un entorno virtual en donde es un agente, ¿sí? Que empieza a mostrarle escenarios, mostrarle comportamiento de las acciones, etcétera.
Y pues siempre las experiencias son, digamos, diversas y también depende mucho del público objetivo al cual estén ese tipo de cosas. Desafortunadamente, digamos, no en todas partes tenemos la misma calidad de conexión y eso hace que de pronto escenarios de ese tipo a veces se vean, digamos, frustrados, pero no significa que la tecnología no funcione. Entonces, es más escoger el canal adecuado, sea cobranza o sea para adquirir Como nuevos clientes, o colocas para en el, primera hoja las primeras normas. perdón, ahí, ya, ok, que podamos tener, digamos, la interacción adecuada para el cliente adecuado. Si tú le pones a, no sé, personas que no tengan mucho contacto con tecnología como cliente tuyo y quizás esta persona siempre quiere hablar con un agente, pero seguramente no es el 100% de tus clientes, versus la nueva persona que está saliendo a la universidad, que quiso un crédito pequeño para adquirir su bicicleta, que seguramente es muy tecnológico y dice, a mí me da mamera tener que hablar con un agente, yo quisiera hacerlo todo por un medio digital. Todo depende mucho de esa segmentación de clientes y yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo importante. Hay una tecnología nuestra que se llama Pinpoint y Personalize que juntos pueden hacer una experiencia bien interesante y que ya tenemos casos en el país, no públicos, pero sí tenemos aproximaciones de eso. Roberto, hablaste de Alexa, ahí me genera un poco de curiosidad. Hoy las entidades financieras en Estados Unidos se están pegando y conectando a Alexa para entregar consultas, una experiencia adicional basada en la voz. ¿Tú te imaginas que hay una oportunidad para el sector del crédito y la cobranza de hacer un ejercicio proactivo con el cliente a través de Alexa, aquí soñando? Sí, sin duda, sin duda. Ya tenemos ejemplos en el país, tenemos proyectos o digamos productos que se pegan a Alexa, por ejemplo, para hacer manejo de pedidos, manejo de inventarios. En una importante constructora, todo el reporte de ventas, el gerente de ventas se lo pide a Alexa hoy en día. Y son usar procesamiento de lenguaje natural conectado con analítica de datos, porque al final al señor no le interesa o ya, digamos, quisiera que mientras se hace el café en la mañana poder tener ese reporte al día, ¿no? Y no tener que hacer una llamada con todas las regionales y saber cuántas viviendas se van a entregar este mes y cuántos proyectos han vendido, sino que él quiere tener esa información como cuando lees el periódico o escuchas noticias en radio. Entonces, yo creo que es perfectamente posible, está más cercano de lo que ustedes creen o se puede imaginar, no está tan lejos, porque ya hemos hecho experiencias locales de eso, con las personas, o sea, con el lenguaje natural, entendiéndote, sin mayores extra esfuerzos o inversiones de miles de millones de dólares. Lo más caro, creo, puede ser en ese punto es tener la analítica correcta para que la interacción sea distinta. Son como dos proyectos, ¿no? Uno, el frontend de la interacción y dos, la data que tiene que estar ofreciéndote pues los insights que tú quieres. Súper, Roberto. Pues bueno, no, el tiempo en Zoom es súper corto. Quisiera preguntarte más cosas, pero bueno, no quiero dejar escapar una consulta que hace Mauricio Franco y volviendo a la parte inicial sobre el proceso de acción, pero ahora pensémoslo para las empresas grandes, las que ya están totalmente en la nube y que quieren empezar a tener nubes híbridas, de pronto con otros proveedores en el mercado. ¿Ahí qué tú sugieres para ese proceso de manejar diferentes nubes, migrar la una a la otra? ¿Cómo son los tiempos en eso? Respondiendo a la pregunta de Mauricio. A ver, en eso tengo, o sea, AWS tiene una opinión muy clara en ese sentido, y es que una aproximación multinube de una compañía grande te deja en algo muy básico de la nube. Es algo como el mínimo común denominador tecnológico de la nube, ¿no? Porque si quieres pasarte de una nube a otra, pues vas siempre a los servicios básicos y no aprovechas el valor de una nube completa. Entonces, a veces también, digamos, esta sensación de querer tener múltiples nubes se da mucho por esa misma sensación de pensar en que algo va a fallar, ¿no?
de que si falla esta, entonces quisiera tener mi contingencia acá, pero visto como contingencia es respetable, ¿sí? Sin embargo, de hecho ayer nos compartieron un artículo en donde hablan creo que el artículo se llama multinube, la aproximación más equivocada de estos tiempos. O sea, independiente si es la mía o otra, adquirir conocimiento profundo, especialmente si es una compañía grande, en donde hay un equipo técnico soportando eso, aprendiendo. Aprender de todas las nubes es supremamente costoso. Y al final del día, no hay una homologación uno a uno de los servicios, especialmente de los innovadores. Parte de lo que nos hace distintos, por ejemplo, es que, y puede ser una aproximación distinta en otras nubes, y es que nosotros hacemos un servicio para cada cosa, yo un servicio para cada cosa, y por eso tenemos más de 180 y miles de features en cada uno, y nuestro ritmo de innovación, de hecho, es a segundos. O sea, si alguien tiene dudas de cómo hacer cosas en DevOps, nosotros somos los indicados porque lo hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos precisamente escuchando feedback del cliente. Entonces, pensar en un escenario multinube, como les digo, es respetable desde el punto de vista de tener una contingencia. Yo no lo aconsejo, obviamente porque considero que con la robustez que hoy en día Amazon Web Services ofrecen, donde no solamente te está ofreciendo un data center, sino que ofrecemos regiones, zonas de disponibilidad, replicación en tiempo real de datos, pues es bastante complejo que siendo una solución bien arquitectada tengamos problemas de esto. Y aún así la contingencia puede demarcar un camino, ¿sí? Pero digamos que querer tener sistemas o tener, no sé, inteligencia artificial en 3, 4, 5 nubes, pues costoso y no tan eficiente, la verdad. No te va a permitir profundizar. Excelente, Roberto. No, muy claros los beneficios y definitivamente cuáles son los mecanismos de implementación. Genial que hayas compartido este espacio con nosotros. Muy emocionante, muy chévere. Tenemos muchas más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Nos están preguntando temas de partners, cómo hacer implementaciones, a quién recomendás. En fin, bueno, más bien nos das un mensaje final por dónde las empresas te pueden buscar. Y bueno, muchas gracias también por acompañarnos. Les hago una pregunta. ¿Todos tienen manera de leer un código QR? Sí, claro, para el celular. Sí, aquí justo al lado de la presentación, no sé si le están viendo, lo voy a compartir. Todavía no. ¿Ahí ya? Sí. Espero que no esté tan pequeño, pero ahí están mis datos de contacto. Sientan la libertad de sí funcionó, ¿eh? Sí, señor. Ah, listo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Los atendemos, revisamos cuál es su caso y normalmente nuestro ecosistema de partners, toda esta comunidad de partners que tenemos en Colombia o incluso en Latinoamérica, pues permiten atender por cada especialidad estos temas, o sea, bien sea para que sea una migración completa o para un proyecto específico de analítica en donde ustedes dicen, mi storage está acá, tengo contrato a 2 años con este proveedor, no me puedo salir, no importa. Eso no es un stopper para empezar a usar nube. La invitación es prueben, probar casi que no cuesta, o sea, nosotros incluso tenemos un free tier para eso, no hay contratos, olvídense de esa relación con proveedores de tecnología en donde había licenciamiento, contratos a años, si no me compro todo, no hay forma de ir, hay servicios que no entiendo ni sé para qué estoy comprando eso, o sea que son experiencias, digamos, del pasado. Hoy en día la nube ofrece una flexibilidad súper importante. Si les gusta el open source, somos la nube que también tiene muchísimos temas open source. Si tienen tecnologías licenciadas, Oracle, Microsoft, otros, tenemos
hoy en día soportamos cargas muy importantes de estos fabricantes. En fin, o sea, siéntanse libres de preguntar, de hacer consultas. Agradezco muchísimo a la doctora Gloria, a ti, Edwin, por la invitación. Y pues contento de hablar cuando ustedes lo requieran, para tener un acercamiento distinto, un taller, algo más profundo en algún tema particular. Sin duda estamos aquí para servirles. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias por tu amable disposición. Y bueno, esto es parte de esta mesa de innovación, traerles herramientas. Aquí tienen unas para que las exploren, para que comparen, indaguen y obviamente las revisen y si son adecuadas para la estrategia de innovación que están desarrollando. Entonces, muchas gracias a Amazon por el espacio y doctora Gloria, te cedo la palabra para los mensajes finales. Bueno, no, Roberto, bastante información. Creo que es una herramienta, como lo decía Edwin, o herramientas sumamente valiosas. Creo que quedó el tiempo escaso para aclarar algunas inquietudes. Válida tu oferta de que podamos hacer en algún momento, Edwin, pensemos en un taller. Me parece sumamente interesante. Muchas gracias a todos por su participación, a ti, Roberto, por acompañarnos, a Edwin por facilitar estos nuevos espacios, a nuestro patrocinador Avaya por acompañarnos hoy. Y les reitero que la invitación 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, nuestro Congreso Internacional de Crédito y Cobranza, una nueva realidad para la industria, va a ser un evento en 3D, todo virtual, como nos obliga la nueva realidad. Entonces, todos cordialmente invitados. Nos hemos pasado 8 minutos, pero creo que el pasarnos esos 8 minutos valió la pena. Muchas gracias, Roberto, Edwin, y especialmente a toda nuestra audiencia y a Avaya nuevamente. Feliz tarde, feliz puente, feliz cumpleaños para los bogotanos y feliz celebración de la batalla de Boyacá. Excelente. Chao, chao. Feliz tarde. Chao, chao.